iniciar el servicio, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en esta mañana. Recibe tú una alabanza, recibe tú una adoración, Señor, de tu pueblo. Te adoramos y te exaltamos por ti. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia nos acompaña, Padre Dios. Esta es tu casa, Señor. Tú eres bienvenido a este lugar. A ti no hay la gloria. En el nombre de Jesús decimos amén. Vamos a fuerte aplauso, Señor. Aleluya.
aleluya, en nuestra vida. Vamos a declarar: bendice alma mía al Señor, Bendice alma mía al Señor. y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a decir: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Esperamos en Él. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Buena noticia para nosotros: la actividad de su amor, la actividad de su gracia, la actividad de sus misericordias. Sabemos que Él quiere y Él puede, y sabemos que su palabra es verdad. Recibamos sus misericordias, recibamos sus bondades. Aleluya. Él es el que suministra el Espíritu entre nosotros y hace maravillas, y lo hace por el oír con fe. Aleluya. Haga el Señor toda clase de maravillas, milagros creativos, cosas sobrenaturales. Aleluya. Donde la mano del hombre no puede. He aquí la mano del Señor puede. Haga el Señor, haga el Señor. Aleluya. Su palabra tiene recepción, tiene cumplimiento. Aleluya. Nos dé el Señor, nuestro Padre de gloria y Espíritu, de sabiduría, de conocimiento y de revelación del Señor. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Hay bastante que ver, conocer, que recibir, tomar, usar, que nos pertenece. Aleluya, aleluya. Al grado de ver la gloria de Dios, a ese grado de ver la gloria de Dios, ver el reino de Dios. Aleluya. Diga conmigo: se han abierto mis ojos, se han iluminado mis ojos en mi interior para ver, percibir. Aleluya. En el nombre de Jesús, así oramos los unos por los otros, desde el más pequeño hasta el mayor, sobre nuestros niños y niñas. Señor, toda palabra que salga por nuestra boca y la boca de los maestros de ellos y ellas sea para la edificación, sea palabra de bendición que edifique, sea palabra que anime, que exhorte, que convenza, que redarguye. Esta es la obra de tu Santo Espíritu en la iglesia, en tu pueblo, Señor. Padre, tu casa está llena de tu gloria, y esta gloria es mayor que la gloria de la casa primera. Yo anuncio que tú haces cosas excelentes, Señor, que haremos nosotros, Señor, obras mayores, porque el Señor ya fue el Padre y el Padre está en nosotros, y Él es el que hace las obras. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. He aquí la palabra es semilla incorruptible. Esta palabra penetra con espada de dos filos, porque vamos a declarar la palabra y va a traer fluido saludable a nuestros huesos, va a fortalecer nuestro interior, nuestras entrañas, va a corregir, va a sanar toda parte, toda carne, toda cosa, en el nombre de Jesús. Toda raíz, sí, Señor, va a hacer, Señor, su obra completa en nosotros. Gracias, porque el Señor vino a destruir toda obra del diablo, toda obra del diablo, y Él es la palabra, Él es la palabra. Hay fe en esta casa por la palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Celebramos la gloria del Señor. Aleluya.
generación. Aleluya, la nueva generación. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Hay gozo en la casa del Señor. Amén. Hay testimonios también en la casa del Señor. Tiempo nos faltaría para que cada uno compartiera una manifestación del poder de Dios. Y sabe, el poder de Dios está aquí para sanar. Él está en el cuerpo de Cristo, fluyendo. Amén. Por su Santo Espíritu. Vamos a la poderosa, viva y eficaz e incorruptible semilla, que es la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 5. Aleluya. Carta a los Efesios, capítulo 5. Del versículo 1 en adelante. El procedimiento es leer, mas es el comienzo, y deje que su corazón comience a recibir el mensaje. El corazón, el espíritu busca el mensaje. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire esta palabra, versículo 1. Por tanto, por lo antes dicho, todo lo anterior. Por tanto. Entonces, lo anterior es la base o el fundamento para la siguiente declaración. Imiten a Dios. Imiten a Dios como hijos o hijas amados, amadas. Hoy usted vino por una palabra específica del Señor. Se encuentra en el versículo 1. Es imiten a Dios. Esta palabra es para nosotros en esta hora. Y vamos a leer la sección del 1 al 20 y permitir que el Señor desarrolle el mensaje de esta palabra. Imitar a Dios. ¿Quiénes? Los que ahora son hijos e hijas de Dios. Y luego el estado que ellos guardan indica que Dios derramó en ellos su amor, que Dios los ama. Por eso son llamados hijos, hijas, amados, amadas. Hay tanto conocimiento en cómo Dios nos identifica cuando se refiere a nosotros. No pasemos por desapercibido de quiénes Él está hablando y quién es el que nos habla. El hecho de que seamos llamados hijos o hijas ahora es por su gracia, por su misericordia, por su amor para con nosotros. Ese, por tanto, explica el amor de Dios y explica cómo es que somos hijos de Dios por la obra de Dios.
en Cristo Jesús. Ahora, allí hay una situación, es nuestro ahora somos hijos de Dios. Vamos a situar esa palabra en cuanto a las personas, Dios y los hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es el verbo allí en esa relación? Que los hijos imiten a Dios, que las hijas imiten a Dios. Para que eso sea posible, debe haber semejanza. Los hijos con la imagen y semejanza del Padre. Eso ya es un hecho. Génesis nos dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces la parte para hacer posible la acción de imitar, Él ya la solucionó. Ahora viene la acción. Ya eres hijo, ya eres hija. Mi amor ha sido derramado en ti. Imítame. Si usted le pone la L, se convierte en otra palabra. Limiten a Dios. Es sin L, es imiten a Dios. Esta es una palabra que va a cubrir todo asunto que ahorita sea una situación problemática o difícil o crítica en cada uno de nosotros. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Miren cómo la Escritura va a ir desarrollando el conocimiento que es favorable para los hijos e hijas de Dios. Cristo es el modelo de hijo amado, el modelo de vivir en amor imitando. Son acciones a Dios. Bueno, entre ustedes ya es un grupo especial, es un grupo claramente identificado y vamos a tomar nota de las características de ese grupo. Miren, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Noten, hablar de inmoralidad sexual. Ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Característica fundamental. Donde hay santidad, hay santos. Los santos son los vivificados, los amados. Es una situación de hijos e hijas de Dios. Pues la característica de ellos es que ni siquiera por el mínimo interés, ni siquiera hablan de estos casos de inmoralidad sexual. Esto no es la comidilla en las conversaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Porque no vemos noticias? ¿Porque vivimos en forma ermitaña, alejados de la sociedad? No, porque dice el texto, ustedes son santos. Ahora, no se enfoque meramente en inmoralidad sexual o avaricia o alguna clase de depravación. Enfóquese en que se indica que los santos ni siquiera hablan de, el hablar es el punto, hablar de. Los versículos del 2 al 20 nos van a explicar la situación del hijo o la hija que quiere comprender el imitar a Dios. Imitar. Ahora, el hijo y la hija de Dios
dan por hecho de que hay una forma falsa de imitar a Dios y quiere saber cuándo es una forma falsa. Por lo tanto, la Escritura nos va a proporcionar los elementos de lo verdadero, de cómo es lo verdadero y cómo es lo no verdadero o lo falso. Aquí son las situaciones de revisar cual espejo la Escritura frente a nosotros, nuestra vida. Dice, vivan en amor. Pero esto es un asunto práctico, no es sentimental, sino práctico, al grado tal de que Dios está involucrado porque lo estamos imitando y Él está de acuerdo en que lo imitemos. Vean la característica del amor. El amor es santo. El amor en manifestación es que en un santo ni siquiera la boca dice en su hablar de los aspectos de inmoralidad sexual. ¿Ven cómo es clara la idea? Inclusive en la forma de hablar, el amor es un sentido práctico. Ni siquiera en la forma de hablar, en las palabras, como uso yo mi boca, voy a decir. Ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. 4. Tampoco digan obscenidades, o palabrotas, o groserías, o majaderías, ni tonterías, ni palabras groseras, en cualquier estado de ánimo, en cualquier estado de ánimo. Es un tampoco digan, porque ustedes son santos, porque ustedes son santos. Eso no es conveniente, punto. En vez de eso, vean la santidad. La santidad no es un asunto de estar seco, enjuto, estar así como con cara de amargado. La santidad es una dicha preciosa, es una vida nueva. Dice, en vez de eso, den gracias a Dios. Miren cómo imitar a Dios es una expresión de vida diaria. Y Dios nos dice, esto es como hacer dos columnas. La columna de la izquierda es la vida santa. La columna de la derecha es la vida no santa. Y vamos clasificando. Vean, tampoco digan. Si esto no se pudiera, entonces nos están pidiendo un imposible. Pero esto es posible y entonces noten cómo en el versículo 3 y en el versículo 4 se pone en primer aspecto el decir. El decir, y hay mucho énfasis en el decir. Vean cómo se puntualiza en el versículo 3, en el versículo 4, versículo 5. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, los tales, así llamados según sus prácticas, no son santos. No son santos. No son santos. Vean esto, ser libertino, inmundo o impuro, avaro, idólatra, más los depravados, etcétera. Todo esto se pone de manifiesto aún en el hablar. Sale suciedad allí. Miren, la Escritura es bien clara. Ninguno, ¿saben?
ninguno tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es muy fuerte. Vamos a ver un comparo en el versículo 5, porque eso de libertino, ¿qué es? Un compare allí, por favor. Aleluya. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino. Ahorita vamos a dar tiempo. Libertino. Ese es un término. Está hablando de una forma de pensar para luego ser una expresión a través del cuerpo y un vivir, un diario vivir. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Otra versión, por favor. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, que son las fuera del matrimonio, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar un ídolo. Versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Miren, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 6, sexto, ya me da contundentemente una idea clara. La primera forma de engaño, la primera manera de ser engañado es por medio de las palabras. Se le llama forma a las palabras. Es la manera o el modo como el engaño opera por medio de las palabras. Y entonces hace eco el versículo 1, imiten a Dios, imiten a Dios, imiten a Dios. Entonces, voy entendiendo, voy percibiendo en mi interior, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué objeto tiene? Es como indagar el conocimiento que hay en ello, mi situación, como si se tratara de la zona segura. Y efectivamente, imitar a Dios es una zona segura. Imitar a Dios. ¿Cuándo se convierte esto en algo falso? Cuando hay varias opciones. Cuando quito a Dios, se convierte en algo falso. Y cuando dejo de vivir en amor, se convierte en algo falso. Entonces, lo falso hay que sacudirlo. Lo falso, no vivas en ese modo. Miren, presten atención al versículo 6. Que nadie los engañe con palabras. Las palabras se usan para los negocios. Las palabras son conversaciones a distancia por medio de teléfonos o conversación escrita por medio de móviles tecnológicos, etc. Dice el Señor, que nadie los engañe con palabras. Eso le pasó a Eva en el jardín del Edén. La engañaron con palabras. La engañaron con palabras. Palabras vanas o huecas. Palabras sin sentido, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Imiten a Dios, imiten a Dios. Ustedes ya tienen la imagen y la semejanza. Ahora
hagan la reproducción de los movimientos del amor, de la santidad, etc. Miren cómo el Señor, a partir del versículo 3, nos presenta un cuadro terrible. Un cuadro en donde nos dice, ustedes son santos, no confundan lo santo, es inconfundible lo santo. ¿Lo santo qué es? Es esto, y lo otro es no santo. Vean cómo la santidad se pone de manifiesto aún en las palabras. Vamos a seguir leyendo, versículo 7. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. Esto está muy fuerte. No se junten con esa clase de gente. Bueno, ¿cuántas clases son? Hay una clase, la clase de personas que imitan a Dios. Esa es una clase. La clase de personas que no imitan a Dios, esa es otra clase. Entonces, entre clases vamos a encontrar distintas palabras, distintas obras, distintos estados. La clase de personas que imitan a Dios son llamados santos, santos, santos. Son llamados hijos. Miren, la clase de personas que no imitan a Dios se les llama en el versículo 14, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tremendo el lenguaje expositivo. Hay palabras que son opuestas entre sí. A un hijo se le llama vivo, a alguien que no es hijo se le llama muerto. Oh, eso es muy fuerte. A un hijo se le llama hijo de amor o hijo de luz. ¿Ven? Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Aleluya. Imiten a Dios, imiten a Dios, imiten a Dios. Ten esa palabra, no nomás por un día hoy, sino vive con esa palabra y deja que esa palabra sea una palabra de gobierno. Porque el hombre pone reglas, el hombre pone mandamientos y todo eso en la forma de palabras engaña. Pero Dios dice, imítame, imítame. Vean el versículo 9, porque el fruto del Espíritu se manifiesta con toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. Tomen nota del versículo 16, comprobar lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, denúncienlas o repréndanlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Otra vez el hablar. Pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Mira. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. Esto incluye la manera de hablar. Miren, vuelvo otra vez siempre a referirme al versículo 1, porque ese es el mensaje. Imiten a Dios. Vamos a suponer, este ejemplo lo dije en el servicio de las 9 de la mañana. Vamos a suponer que un día Dios
me dice, hoy no voy a ir al servicio de la iglesia, hoy no voy a ir. Entonces, eso me sorprende. ¿Cómo que hoy no vas a ir? Sí, hoy no puedo ir, que él me dice. Y entonces yo vengo al servicio y les digo, ¿saben qué? Hoy Dios me mandó decir que no va a venir, no puede venir. Bueno, total, pasa el servicio. ¿Saben que eso nunca ha salido de la boca de Dios? Porque Él dice que siempre está en medio de los reunidos, de los reunidos. Eso tiene sentido con la palabra imiten a Dios. Imitar a Dios quiere decir no vivan bajo mensajes apócrifos, no vivan bajo mensajes falsos, porque Dios siempre tiene y da testimonio de lo que dice, de lo que piensa y de lo que hace, para referencia de ustedes, a modo de que hagan lo mismo. Dios siempre nos da testimonio, 1, 2 o 3 testigos Él tiene presentes en toda palabra. Entonces, imitar a Dios es una zona de seguridad máxima, total. No hay forma de que una palabra engañosa me contamine. No hay manera de que la oscuridad entre. No hay manera de yo convertirme en un falso imitador. Seguimos leyendo. Dice, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como los necios, sino como sabios. Dios es claro, es explícito y no le titubea a Él usar una palabra respecto a alguien. Él tiene todo el derecho de decirle necio a alguien o sabio a alguien. Las cosas están tomando un nivel ya de norma o ley por medio de las legislaturas de los estados o de la Unión que crean leyes. Imagine usted que hagan una ley que diga, ya no puedes decir la palabra pecado o pecador, ya no puedes decirle a alguien, eres esto, eres aquello. Dios aquí le está llamando a alguien necio, a alguien sabio, a alguien muerto, a alguien vivo, a alguien hijo, a alguien no hijo. Por eso es muy importante que usted se cubra con la palabra en su manera de hablar, para que cuando usted traten de refutarle, usted diga, esto yo no lo digo, esto está escrito. Esto yo no lo estoy inventando, esto está escrito. Así se van a poner las cosas, al grado tal de que la única opción para decir algo es lo que está escrito. Ya no es decir lo que siento o lo que pienso, sino lo que dice la Biblia. Y se va a armar en grande la situación, porque entonces se van a dar cuenta que los cristianos hablan la Biblia. Y precisamente eso es lo que debe ser y eso es lo más provocativo, que hablemos la Biblia. Amén. Entonces, aquí los cristianos son llamados santos. Encontrar a un susodicho cristiano en la situación del versículo 3, en la situación del versículo 4, en la situación del versículo 5, en la situación del versículo 6, en la situación del versículo 11, del 12, del 14, es una vergüenza. Es una vergüenzota, es un sinvergüenza, porque
allí la Escritura nos dice, hijo, hija, te voy a hablar un verbo que es especial en toda mi palabra. No en todos los libros está como instrucción o mensaje, pero está en Efesios, está en la primera carta del apóstol Juan. Es el verbo imitar. El verbo imitar salva. El verbo imitar libra. El verbo imitar te guarda. El verbo imitar va a ser el diferenciador de quién eres en estos últimos tiempos. Al grado tal de que la única frase que te va a defender en cierto conflicto es, señores, yo imito a Dios, punto. Y háganle como quieran, yo imito a Dios. Porque estás tomando una palabra de la Escritura que el Espíritu la dijo, y la dijo para este tiempo. Yo imito a Dios, así sea que se trate de una relación con alguien, así sea que se trate de una relación laboral, así sea que se trate de hablar en público o de una defensa, etc. Yo imito a Dios. Y entonces, dice el Señor, no vivan ya como necios, sino como sabios. Versículo 16. Y esta parte del 16 al 20 ya tiene así, me gusta del 16 al 20 porque ya pasaron las advertencias. Ahora ya pasó lo negativo. Ahora vienen aspectos positivos. Dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Dicho de otra manera, en los tiempos difíciles, mejor podremos aprovechar el tiempo. Miren, la palabra tiempo, allí es el tiempo natural, el cronos, y ese tiempo es un ingrediente para lo sobrenatural. Aprovechen bien el tiempo, saquen provecho de lo natural, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ese texto es crucial. Procuren entender. Procuren entender. Procurar, ¿te acuerdas cuando era Procuraduría General de la República? Procuración de justicia. Pues ese verbo puede ser aplicado al nivel del corazón, del alma. Procuren entender cuál es, porque hay algo que no es y hay algo que sí es, y hay bastantes aspectos, pero ¿cuál es la voluntad de una sola persona? El Señor. Ya vamos muy lejos del versículo 1, estamos en el 17, pero cada versículo del 2 en adelante es un desarrollo de lo que es imitar a Dios. El imitador de Dios tiene como propósito de su acción procurar entender. Por eso imitamos a Dios. Hay mucha repetición, hay decisiones continuas. Esto no lo voy a decir, esto no lo voy a hablar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ni siquiera digan, ni siquiera hablen. Hay bastante dominio del Espíritu sobre el alma para no decir o decir, según la Escritura indique. La voluntad del Señor
No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Y esto es voluntad del Señor. ¿Saben? La voluntad del Señor, esa figura de ser llenos, como si estuvieras bebiendo, la voluntad del Señor es la idea de estar llenos del Espíritu a un grado de que estemos muy sensibles al Señor. Su voluntad es conocimiento. ¿Qué debemos estar haciendo? Dice el Señor, ¿saben? Llénense del Espíritu. Él les dirá. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y esto no es meramente circunscribirlo a una reunión. Esto es el correcto uso de la boca para esta clase de palabras. El Espíritu de Dios está involucrado. La llenura está involucrada, la voluntad del Señor está involucrada. Luego dice, y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué leímos en el versículo 4? En vez de eso, den gracias a Dios. ¿Ven la doble repetición? Den siempre. ¿Saben que las acciones de gracias valen más que palabrotas? Valen más que hablar obscenidades y valen más que soltar nomás la lengua así. Las acciones de gracias son de valor fructífero. Entonces el Señor nos da lo conveniente. Dice el texto, voy a leer desde el versículo 4. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. Entonces, ¿qué es lo conveniente? En vez de eso, den gracias a Dios. Este capítulo 5 de la carta a los Efesios nos ayuda a conocer, son elementos de conocimiento sobre qué es ser santo en términos prácticos. Los santos no son falsos. ¿Ves? Ahí hay una buena frase. Los santos no son falsos, en el sentido de, digo que soy santo, pero vivo de esta manera. Es muy estricto el texto. A los santos se les llama imitadores de Dios, a los imitadores de Dios se les llama santos. Comenzamos a encontrar características o propiedades o atributos o equivalencias. Soy santo, soy imitador de Dios. Soy imitador de Dios, soy santo. Soy hijo de luz, soy hijo de amor. Soy uno que vive, no soy uno que duerme. Soy uno que vive, no soy uno que está dormido entre los muertos. Soy un alumbrado por Cristo, no soy alguien que vive en oscuridad. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Hay alguien aquí en los casos del versículo 3, en los casos del versículo 4, en los casos del versículo 5? ¿Hay alguien aquí en los casos del versículo 6, por ejemplo? ¿Usted puede explicar cómo se le dificulta tener esa doble vida? La vida de tratar de ser
santo, y la otra vida que es la que por su naturaleza vive, ¿verdad? Con todas estas cosas terribles. Es que realmente no está viviendo doble vida, es que usted tiene todavía la vida antigua. Dice el Señor, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Aleluya. Y los que se emborrachan, dice el texto, no se emborrachen con vino. Y los que hablan groserías, dice el texto, esto no les conviene. Y los que son libertinos, pues dice el texto, el versículo 5, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra tendrá parte en el reino. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que son eso, creen que están haciendo su parte o teniendo parte, dice el Señor, ni crean que tienen parte o hacen su parte conmigo. De inmediato el Señor, ¿qué es lo que nos indica con este texto? Que el Señor no tiene nada que ver con ellos, absolutamente nada que ver con ellos, y ellos nada que ver con Él. Amén. Ya estamos concluyendo. En estos tiempos electorales, este capítulo 5 de la carta a los Efesios es nuestro faro, guía en medio de la oscuridad o la tormenta. Versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas. En el engaño entra una falsa promesa y entra un temor que es una falsa reverencia al Señor. El engaño es severo. Esto le pasó a Eva. Que nadie los engañe con palabras. En un momento crítico, ¿qué debemos hacer? Usted debe estar activo en el cuerpo de Cristo, porque esta palabra, imiten a Dios, es colectiva. No nomás se le dijeron a uno, sino a todos. Consulte a un hermano o hermana que esté fuera de todo engaño. Consulte, diga, oiga, tengo esta palabra o estoy oyendo esto, me están diciendo esto. Lo consulta usted, dice la palabra, que nadie los engañe. ¿Estará que me están engañando, me están ofreciendo un engaño? Y allí dice, esta es la gracia de los hijos de Dios. Imitan a Dios. Y dice el Señor, son hijos de luz. Amén. Miren, la carta a los Efesios es una exposición de que no estamos solos, sino que estamos en un cuerpo, y es el de Cristo. Sáquenle provecho a su participación los unos con los otros. Eso es muy inteligente. Eso es inteligente. Habla de inteligencia tuya. Amén. Versículo 7, por tanto no se junten con esa clase de gente, pero con otras sí. Pero oye, ni con esto, ni con aquellos, eso ya estoy en el extremo. Con ellos no, pero con otras sí. ¿Cuál es mi gente entonces? Pues Dios hizo su propio pueblo para sí.
De eso él habla, que tiene figura de cuerpo, dio por cabeza de ese cuerpo a Cristo, le llama a ese cuerpo la iglesia, puso allí su espíritu. Estas son frases muy fuertes. Por tanto, no se junten con esa gente. Es tan a la par como el versículo 1, porque comienzan con por tanto, imiten a Dios, por tanto, no se junten con esa gente. ¿Ven? Por tanto, por esto, por lo antes dicho, por esto. Todo eso tiene fundamento. Todo esto salva. Es decir, no nos relajemos en esta hora de querer ser, voy a decir una expresión chile de todos los moles. No. Sepan la diferencia. La santidad es un estado y hay personas. Los muertos es otro estado y hay personas y no son iguales. Dios nos da instrucciones muy claras. Fíjense bien. Que nadie los engañe con palabras vanas. ¿Cuántas personas en Puerto Vallarta han sido engañadas porque alguien los trajo a trabajar y los dejaron embarcados aquí? Ahí está una forma de engaño y la primera forma de engaño es a base de palabras. Esta escritura nos revela toda la operación de aquello infructuoso. Vean el versículo 11, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas o repréndanlas, etc. Amén. Aleluya. De tarea, leamos toda la carta a los Efesios varias veces. Hemos estado estudiando capítulo por capítulo o un capítulo en dos partes. Hoy tocamos la primera parte del capítulo 5. Continúo en la segunda parte del versículo 21 al 33. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Es muy importante imitar a Dios en esta hora. Es muy importante estar rodeado de la gente que vive en amor. Es muy importante valorar la santificación. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tomamos esta escritura. Hizo énfasis en qué decir y qué no decir. Y Señor, hay hermanos míos, hay hermanas mías de esta congregación que le batallan con las palabrotas, le batallan con las obscenidades o las palabras vanas. Padre, hoy tu palabra les dice que son santos. Tienen la capacidad de no decir eso. Las groserías, hablar tonterías, hablar truanerías. Padre, y personas en situación de inmoralidad sexual, Señor, la santidad, Señor, comienza con la obra salvífica del Señor en nuestro espíritu, y eso va dándonos una dirección clara hasta santificar el cuerpo en el matrimonio. Señor,
Es algo urgente definitivamente. Tener el cuerpo en el vínculo matrimonial para mantenerlo santo o santificado el cuerpo. Padre, tú estás haciendo un llamado, Señor, fuerte, a aprovechar bien el tiempo. No solamente a buscar oportunidades donde trabajar o invertir, sino a conocer cuál es la voluntad del Señor. A conocer cuál es la voluntad del Señor. Señor, muchos comenzamos con la pregunta, ¿qué puedo hacer por el Señor? Hoy el Señor responde a esa pregunta tuya. Dice el Señor, imítame. Imítame. ¿Quieres hacer algo y sentir que lo haces para mí? Imítame. Es bien sencillo, bien práctico. Hijos, hijas, imiten a Dios. Sí, Señor. Señor, la santidad es parte fundamental de ser hijos de Dios. Es la característica que tiene manifestación. Aleluya. Gracias, Padre, porque tu iglesia es santa. La vas a presentar sin mancha y sin arruga, totalmente con vestidos blancos y limpios, en el nombre de Jesús. Padre, la orden sed llenos del Espíritu es para todos los hijos. Es como decirle al hijo, deja la botella, ahora bebe del Espíritu. Bebe del Espíritu. Deja el cigarro, ahora bebe del Espíritu. En el nombre de Jesús. Y el Señor está presto para ayudarte y Él ayuda. Él te ha dado su Espíritu. Aleluya. Diga conmigo, hoy el Señor me fortalece con esta palabra y yo desecho y me despojo de todo vicio, de toda situación de mi vida pasada, porque el Señor dice, despójate de la vieja naturaleza y sus hábitos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a celebrar con un canto. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sube, sube. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Oh, necesita más de ti. Aleluya, aleluya. Por tanto, imiten a Dios como hijos, hijas amados, amadas. Amén. Aleluya. Vamos, pues, a imitar a Dios en esta forma de acción, y el Señor nos da 3 ingredientes en el versículo 9: bondad, justicia y verdad. Presentar ofrendas y diezmos al Señor reúne estos 3 ingredientes: bondad, justicia y verdad. Esto nos dice, en esa acción hay verdad. Si no hubiera verdad, tampoco hay justicia y tampoco hay bondad. Al momento de participar, creamos que estamos imitando a Dios en toda bondad, justicia y verdad. Y en esto hay bondad, justicia y verdad. Vean que el Espíritu de Dios nos da elementos para asegurarnos de que estamos obrando rectamente. Amén. Creamos a esta palabra. Dice el texto: el fruto del Espíritu se manifiesta donde hay bondad, justicia y verdad. Así que esperemos manifestación, fruto visible. Amén. Aleluya. ¿Desea usted participar? ¿Hay conocimiento de verdad, justicia y bondad para participar? Amén. Así comprobamos lo que es agradable al Señor. Y digamos el texto de Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Y vamos a participar en toda bondad,